Listo, vamos a resolver otro problema de movimiento parabólico. Dice, un cuerpo se desliza sobre una mesa horizontal de 1,4 metros de altura y cae al suelo en un punto situado a 0,95 metros del borde de la mesa. Nos pide encontrar primero, literal, el tiempo de caída. ¿Qué tiempo se demora en caer? Perfecto. Nosotros tenemos como dato la altura que va a caer y también siempre tenemos de dato la aceleración de la gravedad, que es menos 9,8 metros por segundo. Entonces vamos a utilizar la siguiente fórmula de la posición. Tenemos posición final es igual a la posición inicial más velocidad inicial en y por tiempo menos la gravedad sobre 2. La gravedad vale 9,8. Dividido para 2 es 4,9 por el tiempo al cuadrado. Siempre que nosotros vamos a utilizar esta fórmula vectorial de la posición, debemos fijar nosotros el origen del sistema de coordenadas. Les aconsejo poner el origen del sistema de coordenadas en el punto donde va a comenzar el movimiento, ¿sí? Donde se origina, que sería justamente allí arriba. Entonces vamos a ver el problema. Nos damos cuenta que al llegar al suelo, ese objeto estaría acá abajo. Entonces la posición final en y, vector posición en y, es la proyección sobre el eje y, el de acá abajo. Esta sería la posición final en y. Entonces, la posición final en y es igual. ¿Cuánto vale la posición inicial en y? 0. Nos damos cuenta que está rodando sobre la mesa. Al ir rodando únicamente tiene una velocidad horizontal. No tiene velocidad vertical. Por eso la componente de la velocidad en y, que es la vertical, 0. ¿Sí? Menos 4,9 d cuadrado. Nos damos cuenta que esta posición final en y, ¿cuánto vale? Menos 1,4. ¿Por qué es negativa? Porque se encuentra debajo del sistema de coordenadas. Por eso es negativo. Muy bien, vamos a despejar. Negativo con negativo se hace positivo. El 4,9 pasa a dividir. Entonces tenemos que el tiempo al cuadrado es igual a 1,4 dividido para 4,9. ¿Cómo quito el cuadrado? Sacando raíz cuadrada a ambas partes. Entonces ya encontramos el literal a, que es el tiempo que se demora en caer. Sería 1,4 dividido para 4,9 y la raíz cuadrada de ese valor nos da 0,53 segundos, trabajando con dos decimales. 0,53 segundos es el tiempo que se demora en caer esa pelota al suelo. Vamos a ver qué dice el literal B. Dice la velocidad con que abandona la mesa. Muy bien. Para nosotros saber la velocidad con que abandona la mesa, nos damos cuenta que es solamente una velocidad horizontal. Es únicamente velocidad en X con la que abandona la mesa. Entonces, utilizamos la fórmula del movimiento horizontal, que es un movimiento rectilíneo uniforme. Posición final es igual a posición inicial más velocidad en X por tiempo. Perfecto. Tenemos la posición final en X, sí, como aquí cae. El vector posición final en X sería el de acá. Esta sería la posición final en X. ¿Cuánto vale esa posición final en X? Vale 0,95. 0,95 es igual. Posición inicial en X. Como es un origen de coordenadas, valdría 0. Más la velocidad en X que desconozco y por el tiempo. El tiempo que se demora en caer es el mismo tiempo que se demora en recorrer ese alcance horizontal, que es de 0,95. Es decir, 0,53 por 0,53. Finalmente, para encontrar la velocidad en X pasa a dividir. Velocidad en X de 0,95 dividido para 0,53. Velocidad en X es igual 0,95 dividido para 0,53
nos queda 1,79 metros por segundo. Con esa velocidad abandona la pelota. ¿Sí? La vamos a escribir vectorialmente. ¿Cómo tendríamos? Velocidad inicial es igual. Siempre que tiene componente en X, este es el vector unitario Y. ¿Sí? El vector unitario en X es Y. Entonces aumentamos el Y. Sería 1,79 Y metros por segundo. Tenemos la respuesta en función de los vectores base. Para ir practicando un poco la forma de representar un vector, ya que la velocidad, a diferencia de la rapidez, es una magnitud física vectorial, expresemos nosotros en coordenadas polares. Para las coordenadas polares vamos a utilizar el módulo. Nos damos cuenta que el módulo es de este mismo valor, porque no tiene otra componente en J. Entonces, la velocidad inicial valdría 1,79 metros por segundo. Y recordamos que en las coordenadas polares debemos dar el ángulo en posición normal. El ángulo en posición normal se forma con el eje X positivo y este vector. Entonces sería 0 grados. Punto y coma, 0 grados. Esa es la velocidad con la que sale de la mesa. Es la velocidad inicial. Ahora literal se nos pregunta la velocidad con que choca con el suelo. Perfecto. Queremos encontrar la velocidad de acá. Recordamos que esta velocidad final es tangente a la trayectoria. Esa velocidad final va a tener una componente en X, que es la misma porque recordamos que en el movimiento horizontal la velocidad en X es constante. Y va a tener una componente en Y, que es justo la que va a tener el instante en el que va a chocar contra el suelo. Muy bien. Entonces nosotros necesitamos encontrar esa velocidad final que va a tener en Y. Fórmula vectorial. Velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y menos la gravedad, que vale 9.8 por el tiempo. Es un movimiento libre vertical, por eso utilizo la fórmula de un movimiento libre vertical. Velocidad final en Y desconozco, es igual. La velocidad inicial en Y, inicialmente solo tenía en X, entonces esta vale 0. Menos 9,8. ¿Y en qué tiempo va a tener esa velocidad? En el tiempo que encontramos al principio, en el tiempo que se demora en caer, o sea, por 0,53. Entonces tenemos que la velocidad final en Y es 9.8 por 0.53. Nos queda 5,19 menos 5,19 metros por segundo. Tiene lógica que nos haya salido negativa porque en ese instante la velocidad está yendo hacia abajo. Entonces vamos a escribir la respuesta de la velocidad final en función de los vectores base. ¿Cuánto vale en X? Lo mismo, en X es constante. Entonces abrimos paréntesis. 1,79i, que me indica lo que va en X, menos 5,19j, que me indica que está yendo en Y, metros por segundo. Allí está resuelto. Nuevamente, para ir recordando vectores, el método en el cual nosotros expresamos la respuesta en coordenadas polares, vamos a encontrar el módulo y el ángulo en posición normal. Entonces, para el módulo es muy sencillo, hacemos Pitágoras. Vamos a separarle. Entonces, tenemos que la rapidez final es igual a la raíz cuadrada de 1,79 al cuadrado más 5,19 al cuadrado. Ahora, aplicar Pitágoras solamente, para encontrar el módulo solo necesito saber el tamaño, no el signo. Por eso pongo ambas positivas. Entonces, ¿cuánto vale el módulo de esa velocidad final? 1,79 al cuadrado más 5,19 al cuadrado, raíz cuadrada de ese valor, nos queda 5,49. 5,49 metros por segundo. Ahora necesitamos el ángulo en posición normal.
La calculadora no nos va a dar como respuesta el ángulo en posición normal, que va desde el eje X positivo hasta el radio vector. No nos va a dar este ángulo θ. Entonces nosotros vamos a encontrar un ángulo referencial. Voy a encontrar este ángulo referencial que le voy a llamar φ. Nos damos cuenta que la tangente de este ángulo es el cateto opuesto, que es BY, sobre el cateto adyacente, que es BX. Entonces, para encontrar ese ángulo referencial, esto es trigonometría. Tangente a la menos 1, o arco tangente, porque queremos encontrar un arco que es un ángulo, de la componente y de la velocidad. Solamente me interesa el tamaño. 5,19 sobre la componente y, que sería el cateto adyacente para ese ángulo, que es 1,79. Hagamos ese ejercicio entonces. Tangente a la menos 1 de 5,19 dividido para 1,79. Nos queda 70,97 grados. Con este ángulo referencial ya podemos encontrar el ángulo en posición normal. Sabemos que si diera una vuelta completa es 360 grados, pero debemos quitar ese valor. Entonces el ángulo θ es 360 grados menos 70,97 grados. Vamos a ver el ángulo en posición normal, ¿cuánto nos sale? 360 menos 70,97. Nos queda 289,03 grados. 289,03 grados. Entonces, ¿cómo puedo representar la velocidad final? Bueno, en coordenadas polares. Primero va el módulo. 5,49 metros por segundo, punto y coma, y el ángulo en posición normal, 289,03 grados. Y tenemos la respuesta. ¿Para qué me sirve expresar la respuesta en coordenadas polares? Es porque yo puedo comparar el módulo, que es la rapidez. Inicialmente tiene una rapidez de 1,79. Y al chocar con el piso, una rapidez de 5,49. Aumenta porque al caer, la componente y de la velocidad está para abajo, la gravedad para abajo, es un movimiento acelerado. Significa que aumenta la rapidez.